Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Good evening, everybody. Muchas gracias, bueno, por mi parte, gracias por la invitación a abrir este espacio. Es una enorme responsabilidad y también, bueno, un placer tener la oportunidad de charlar acá con Chris. Ya estuvimos manteniendo algunas conversaciones, pero bueno, obviamente no en este espacio. Así que bueno, la idea de este encuentro, relativamente breve, tiene que ver con poder conversar un poco con Chris, intercambiar algunas ideas sobre este maravilloso mundo y también enigmático de la o las inteligencias artificiales en el mundo de las artes. Venimos siendo testigos, como bien sabrán, y supongo que tienen interés en todo esto, por eso están aquí. Venimos siendo testigos del modo en que las inteligencias artificiales, o este ecosistema seguramente de inteligencia artificial, del que seguramente Chris en breve va a hablar, viene transformando de manera bastante radical las maneras de concebir, de producir y de difundir las obras de arte. Y parece que con esto ya contesté la pregunta que titula esta mesa, de si puede la inteligencia artificial transformar el mundo del arte. Vamos a procurar bueno, complejizarlo un poco más. Y me permito brevemente, antes de comenzar la conversación con Chris, empezar como o invitar, ¿no? A que de a poco vayamos como desmitificando también algunas ideas, algunos términos y clasificaciones, ¿no? Que son un poco inherentes a esta categoría de inteligencia artificial, que en algún punto, como señalan varios autores y autoras, no es ni tan inteligente ni tan artificial, ¿no? Bueno, por ejemplo, una teórica que viene teniendo bastante difusión en Argentina, entre otros contextos, es la investigadora australiana Kate Crawford, ¿no? Por ejemplo, ella, en las primeras páginas del libro recientemente publicado, dice, bueno, en realidad las inteligencias artificiales son artificiales hasta cierto punto, ¿no? Porque en realidad están bien ancladas en la realidad, ¿no? Entre comillas, pues también la realidad es una categoría controvertida, pero que incluyen o que suponen, ¿no? Mano de obra, infraestructuras políticas, sociales, económicas, coyunturas bien particulares, ¿no? Combustibles, minerales, etc. Así que hablar de lo artificial radicalmente no es del todo, de manera radical no es del todo correcto. Y por otra parte, las inteligencias son inteligentes hasta cierto punto, o en todo caso tendríamos que pensar a qué referimos cuando hablamos de la inteligencia, ¿no? Si estamos pensando en una inteligencia en un sentido humano. Y en este sentido, bueno, Chris, por ejemplo, ha señalado en oportunidades, y ahora seguramente enseguida vamos a poder intercambiar sobre esto, que cuando pensamos en el tipo de inteligencia que se supone que las máquinas están intentando replicar, muchas veces se piensa en una inteligencia humana en un sentido meramente mental, racional o lógico, cuando en realidad la inteligencia va mucho más allá, ¿no? Es decir, incorpora, por supuesto, procedimientos lógicos, pero también emociones, bueno, afectos, percepciones, la memoria, el tiempo, el espacio, etcétera. Bueno, entonces, teniendo un poco en cuenta todo esto, capaz, en vez de pensar en términos de, y esto veníamos charlando un poco con Chris, ¿no? Si puede la inteligencia artificial transformar el mundo del arte, nos podemos preguntar, aprovechando que tenemos este perfil tan interesante de Chris, ¿no? Como artista, pero simultáneamente docente, investigador, pensar cuáles son los aspectos realmente nuevos, no solamente novedosos, ¿no? Sino nuevos, que introducen, ¿no? Estas llamadas inteligencias artificiales en las artes, realmente incitando nuevas maneras de concebir las obras, de desarrollar los procesos creativos, de producir nuevas clases de experiencias artísticas. Y hasta qué punto, bueno, esos cortes no son tales, ¿no? Y como historiadora del arte, y acá este es un punto que decíamos con Chris, que bueno, de nuestros intereses, ¿no? Que compartimos, nos interesa pensar no solamente en términos de rupturas, ¿no? La inteligencia artificial, como, perdón si estoy hablando muy rápido, como un gran, perdón, como un gran hiato, ¿no? en la historia del arte, ¿no? En relación con otras prácticas artísticas, y hasta qué punto hay muchas continuidades, ¿no? Digo, como para romper el hielo y empezar a enriquecer
hay un poco el intercambio. Así que, Cris, me parece que podemos empezar con esta pregunta, o bueno, esta es mi perspectiva. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es tu opinión al respecto? Y así les damos la bienvenida. So thanks first, everybody. Also to, of course, Prachowicza for the invitation to be here. I think what we should do first is problematize this term AI. It's always good to make something which seems to be understood a problem, because then we can get below the surface and have an interesting discussion about it. Bueno, muchas gracias ante todo, gracias por invitarme, gracias a todos y gracias a ProHelvetia también por haber gestionado mi llegada aquí. Bueno, creo que lo que primero tenemos que hacer es problematizar el término inteligencia artificial, porque creo que realmente poder entenderlo como problema nos va a permitir cuestionar y problematizar diferentes cosas. So this term AI, it's a abbreviation for artificial intelligence. That term, artificial intelligence, dates back to 1956, the first time it was used, let's say, in common context. And it was used by a mathematician, John McCarthy, in the United States, who proposed to the Rockefeller Foundation, which was at the time, of course, coming from Rockefeller oil money, also was influenced or perhaps partly directed by the CIA. And McCarthy proposed a 6-week seminar or workshop with a bunch of other white male middle-class scientists, physicists, and mathematicians to try to understand how machines, i.e. computers, could mimic or be programmed to mimic human intelligence. And in that case, as Jasmine was saying, intelligence means how to reason, how to make decisions, and how to solve problems. Bueno, entonces vamos a remontarnos un poco a lo que son los orígenes del término IA, inteligencia artificial, AI sería en inglés, ¿no? Este término nació allá por el año 1956. Fue la primera vez en esta época, en 1956, que el término empezó a utilizarse en un contexto más bien común. Y el responsable de la creación de este término era un matemático llamado John McCarthy, americano, que propuso un seminario. Ahora les voy a contar de qué se trata, ante la Fundación Rockefeller. ¿Se acuerdan la Fundación Rockefeller? Viene de Rockefeller, un gran magnate petrolero. Obviamente todo el dinero venía de la explotación del petróleo. Una organización muy influenciada, dirigida parcialmente, si se quiere, por la CIA. Entonces, bueno, este McCarthy, matemático, propuso un taller de 6 semanas, como una especie de workshop, un seminario, donde iban a participar todos, obviamente, hombres blancos de clase media, científicos, físicos, matemáticos, con la idea de, en solamente esas 6 semanas, entender cómo podían hacer para que las máquinas, o sea, las computadoras, pudieran imitar la inteligencia humana. Y por inteligencia humana, ¿qué queremos decir? Queremos decir cómo razonar, cómo tomar decisiones y cómo resolver problemas. So what's really interesting is this gathering took place with about 8 researchers. And they thought that they could solve these problems of human intelligence, programming machines to mimic human intelligence in that summer. Or a few years later, they thought. One of the predictions was that in 10 years, a machine could essentially do the same things that humans could do: solve problems, solve mathematical equations, invent a mathematical proof to solve an equation, and so on. Bueno, entonces lo que sucedió
fue que se celebró este seminario, en este atelier, en este taller, mejor dicho, participaron 8 investigadores y la idea de ellos era resolver el tema, justamente este problema, ¿no? De cómo podían hacer para que las máquinas replicaran la inteligencia humana con solo el verano, con el verano boreal les iba a alcanzar. Algunos años más tarde se dieron cuenta de que eso no era posible para nada, que seguramente les iba a llevar 10 años para que las máquinas imitaran el funcionamiento de la inteligencia humana a pleno, es decir, poder razonar, poder resolver ecuaciones matemáticas y también poder brindar las pruebas que justificaran la resolución de esas ecuaciones. Just passing the water here to you as well. So yeah. So what's really interesting is, and I'll come to. We'll jump back into the conversation because we have to do a long translation, is how these researchers thought about intelligence. And what they thought was that in order to make a machine intelligent, that they had to create the rules that they thought governed the human brain, or let's say human intelligence, which is the center, of course, is the brain. At the time, this was 1956. The first kind of working computer was only about 8 years old. If you can imagine this, a big mainframe computer at the University of Pennsylvania called the ENIAC, and there were others as well that were being developed. They thought that if you could come up with the rules of intelligence, that then you could essentially imitate intelligence with these rules. And so this was key, this idea of rules and also importantly what was called symbols, that you could encode the way these rules work in symbols, and that's how computers work, essentially. So this was called symbolic artificial intelligence, and that's what they wanted to promote. This idea that intelligence is about finding out the rules and operating on those rules. You know, those rules are actually in the brain, and if we could find the symbols to operate on those rules, we could imitate basically what we call human intelligence. But there's another part of this story which we'll get to in a second. Bueno, entonces lo que sucedió es que lo que es muy interesante con esto es cómo estos investigadores se pusieron a pensar en la inteligencia, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, para que una máquina sea inteligente tenemos que crear las reglas o imitar las reglas que gobiernan al cerebro humano. Bueno, la inteligencia humana, donde, digamos, la sede de la inteligencia humana sería el cerebro. Entonces, en 1956, tengamos en cuenta que era la época en la cual la primera computadora, un mainframe gigantesco que estaba en la Universidad de Pensilvania, que se llamaba ENIAC, tenía tan solo 8 años esa computadora, hacía 8 años nomás que había sido creada. Entonces, básicamente, ellos decían, bueno, si nosotros descubrimos cuáles son las reglas de funcionamiento de la inteligencia humana, vamos a poder utilizar esas reglas, aplicarlas a una máquina y que esa máquina imite la inteligencia. O sea que era una idea, una ideología basada en reglas y en símbolos, ¿no? Porque ellos decían, si nosotros esas reglas las podemos codificar en símbolos, entonces vamos a poder generar esa inteligencia artificial que justamente en esa época se denominaba IA o inteligencia artificial simbólica, ¿no? Porque estaba basada en eso, en encontrar las reglas que hacían funcionar al cerebro humano y traducirlas a símbolos y de esa manera aplicarlas a la máquina. Pero hay otra parte de la historia que ahora les voy a contar. So I want to ask Jasmine, if we take this idea of intelligence from this early concept and apply it to artistic creation, is artistic creation based on problem solving? That's the first thing. The second is artistic creation based on reasoning? In other words, I do this in order to do this, and in order to solve this problem, I'll take this step versus that step. Is artistic practice or creation based on decisions? Do this, if I do that, then I go forward. If I don't do this, then I should stop and reverse and then decide if I'm going to go forward. Or, so that basically the choice you make as an artist is based on what we call a decision tree, a series of steps that then tell us whether to go forward or backward. So that's my first question. Entonces, la pregunta que habría que plantearnos, ¿no, Jazmín? Es si yo aplico este concepto de la inteligencia artificial de allá por el año 1956 a la creación artística, deberíamos preguntarnos o hacernos algunas preguntas que son inevitables. Por ejemplo, ¿la creación artística está basada
por ejemplo, en la resolución de problemas. Segunda pregunta, ¿la creación artística está basada en el razonamiento? Esto, entonces, por lo tanto, esto, por lo tanto, esto, por lo tanto, esto. ¿Está basada la creación artística en la toma de decisiones? Si tal cosa, entonces tal cosa. Si tal cosa, entonces tal cosa. Es decir, el artista va siguiendo una serie de decisiones como si fuera un árbol de decisiones, mediante el cual se van tomando pasos hacia adelante o hacia atrás. Diferentes preguntas, entonces. Creo que eso no sucede en el arte como tampoco sucede en la vida. Si bien muchas veces nos gustaría, ¿no? Porque simplificaría bastante la cuestión, pero no funciona así. Y de hecho, bueno, una de las cuestiones que se despliegan, ¿no? Acá, un poco en relación también con esta cuestión de las continuidades que recién planteábamos, tiene que ver con el problema de la creatividad, ¿no? Seguramente quienes están aquí también habrán leído muchas notas y posteos en redes sociales y demás, un poco demonizando, ¿no? Esta expansión de la inteligencia artificial en el ámbito de las artes, con cierta desconfianza, ¿no? Cierta reticencia, siempre anda ahí como dando vuelta la sensación de que las máquinas, ¿no? Una vez más, como tantas veces se predijo, van a terminar como anulando la creatividad, ¿no? En términos de actividad artística de un artista humano inspirado por las musas, ¿no? O sea, todo esto en relación con una estética idealista que, bueno, desde el siglo XIX, ¿no? Fue como fortaleciéndose, ¿no? Y instalándose también en el ámbito de la cultura en general. Digo, no es tan diferente, ¿no? Este nuevo debate, esta gran nueva desconfianza que pareciera que aparece en la escena en el momento en que la expansión tecnológica es tal que parece que está disputando un lugar históricamente destinado digamos, dedicado a la creatividad humana. So it's interesting response because it demonstrates that we're constantly occupied with this idea that we as humans are the be-all, end-all of all creatures, that we can define intelligence, that we can define will, that we can define creativity, and that we're the only ones that are capable of those characteristics. Bueno, es muy interesante la respuesta que acabas de darme porque esto muestra que nosotros como seres humanos siempre estamos ocupados con esta idea de que los humanos somos como soberanos, ¿no? Soberanos a la hora de definir la inteligencia, a la hora de definir la voluntad, a la hora de definir la creatividad. So this question about will machines replace human beings and let's say creative human beings, as you pointed out, is a very old question. It's not a question that just emerged yesterday from the invention of DALL-E or Stable Diffusion or ChatGPT. It's a question that goes back, as we were saying earlier, in, let's say, modern times to the Industrial Revolution. The minute that creative processes can be mechanized by machines. And so think about photography, how radical photography was at the end of the 19th century with the daguerreotype. Suddenly people said, oh, now a machine can reproduce what human memory could only do. Because before the camera, before capturing an image onto film, onto paper, the only way to capture an image was, of course, in the mind. Of course, there were early examples like the camera obscura that basically allowed you to take an image of the world, invert it, and see that world inside a kind of a camera-like apparatus. But in fact, mechanical reproduction was the beginning of the end of this idea that humans alone would be responsible for creation. Because suddenly mechanical technologies could replace human memory. Y esto también es muy interesante porque justamente, ¿no? Esta pregunta de la máquina va a reemplazar al humano es una pregunta que tiene
pero muchísimos años de antigüedad. No es algo que surgió ayer con el surgimiento de DALL-E o de ChatGPT. Es algo que se remonta, de hecho, a la época de la Revolución Industrial. Siempre que se crearon procesos a través de los cuales se podía mecanizar algo, alguna tarea que antes era realizada por el humano, pero que ahora podía realizar la máquina, esta pregunta se puso de relieve. Por ejemplo, con el surgimiento de la fotografía, el daguerrotipo, ¿no? En ese momento la gente dijo, ¿qué cosa? ¿No? Porque la máquina ahora puede reproducir lo que antes solamente podía reproducir la memoria humana. Entonces, antes del aparato, de la fotografía, la única manera de poder tener algo en la memoria, en la mente, era a través de la memoria, el ejercitar la memoria humana. Si bien hubo ejemplos anteriormente, antes del surgimiento del daguerrotipo con la cámara oscura y demás, pero bueno, es esto, ¿no? Entonces, esto de la reproducción mecánica que marca como el inicio del fin del ser humano como el único responsable de lo creativo. So what I think is really interesting is not the question of whether machines will replace artists. So I think we were talking about this earlier. 2 weeks ago in the New York Times, there was a study, a report on a study about which jobs would be affected by artificial intelligence. And this is super interesting because what that article shows is something which I think people forget about, that artificial intelligence is already a social, economic technology. It actually is embedded in a broader set of contexts than simply it being something from a machine. And what was interesting in that report, it says the jobs that will be replaced are the people who are building the artificial intelligence, the software programmers. They are building the technologies that will replace them. And the people who will not be replaced are those that we consider lower class workers, people who cook, people who clean, people who drive, who drive around in trucks carrying, goods that we order on Amazon or on whatever. Those are the people that will be much harder to replace by AI. But the people that will be replaced are lawyers, are software engineers, are financial advisors, are all the people who make the money in the world. Bueno, y es muy interesante todo esto que estamos señalando, ¿no? Porque la pregunta no pasa tanto por si la máquina va a reemplazar a los artistas, por ejemplo, sino que, bueno, pasa por otro lado, ¿no? Hay un artículo publicado recientemente en el New York Times que habla de un estudio que se realizó sobre los diferentes puestos de trabajo que iban a ser afectados y reemplazados por la inteligencia artificial. Y lo que muestra este artículo es que la inteligencia artificial es una tecnología que ya está presente, es una tecnología socioeconómica que ya está con nosotros y en contextos que no tienen tanto que ver con las máquinas. Y lo que decía este artículo es que, irónicamente, los puestos de trabajo que serán reemplazados son de los programadores de software. Es decir, la misma gente que está creando la inteligencia artificial va a terminar siendo reemplazada por la inteligencia artificial. Y los trabajos que no van a ser tan reemplazados o tan fácilmente reemplazados son trabajos que tienen más que ver con lo manual, la gente de clase más bien trabajadora, como por ejemplo los conductores de vehículos, las personas que limpian, las personas que cocinan, algo más difícil de reemplazar por la inteligencia artificial. Por otro lado, la IA va a reemplazar a personas tales como abogados, ingenieros de software, que ya lo comentamos, asesores financieros, es decir, todos aquellos que están generando tanto dinero hoy día. And as we were saying earlier too, it's like the question about whether a machine can make art is an irrelevant question because art is a social process and it's a context-based process. The way we understand art today is an idea that goes back to essentially the late 19th century. And so by virtue, art is in a social context. Machines have no understanding of the world. They have no understanding of social context. So therefore, the machine can't make art. Would you agree? Bueno, y una cosa muy interesante, ¿no?, que hay que preguntarse es lo siguiente: los artistas están embebidos en procesos sociales, están atravesados por el contexto. Entonces, esto es una idea que viene muy enraizada desde el siglo XIX. Y la realidad es que las máquinas no entienden el contexto, no entienden los procesos sociales. Entonces, habría que preguntarse verdaderamente si con esta falta de comprensión de los procesos sociales que tiene la máquina es realmente capaz de reemplazar a los artistas.
La verdad es que no creo que ya, en función de lo que venimos diciendo, tenga tanto sentido seguir pensando en términos de sustitución, ¿no? O de reemplazo, sino más bien de, como decíamos hace un rato, de entrelazamientos, ¿no? Entre estas diferentes formas de hacer, de pensar, digo, en conjunto, ¿no? Entre humanos y máquinas. Y otras inteligencias, ¿no? También, digo, otras inteligencias que no son ni necesariamente humanas ni necesariamente maquínicas. Tampoco sé si tiene sentido pensarlo en términos de inteligencia, pero digo, pensar más en términos de una constelación, ¿no? De fuerzas y de sentires también. Les pido perdón. Desde el punto de vista de la crítica, bueno, me gusta este ping-pong. Vamos a hacer una especie de feedback sí, al final como una especie de feedback loop de nuestras respectivas preguntas y respuestas. No, yo te quería preguntar, escuchando estas reflexiones tan interesantes que compartías, volviendo a la cuestión de juego como abogada del diablo, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la crítica, muchas veces se piensa digo, lo reformulo, gran parte de la controversia, ¿no? En torno a las relaciones entre la inteligencia artificial y el campo de las artes, en general tienen que ver con pensar que las relaciones entre la inteligencia artificial y el arte se agotan en las artes visuales, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, en el caso de la literatura, el ChatGPT, ¿no? Y otras tecnologías similares. Cuando en realidad sabemos que se trata de un campo de investigación y de producción más amplio que muchas veces ha dado lugar también al desarrollo de obras interesantes que no se circunscribe al mero uso de una herramienta, ¿no? O de, digamos, la tecnología como una herramienta, como un medio. Y creo que acá hay una clave capaz para la reflexión, porque, bueno, se tiende a demonizar muchas veces la relación del arte y la tecnología simplemente porque aparece ese mero uso de la tecnología, ¿no? Como una herramienta, cuando, como bien vos decías, esa práctica artística va mucho más allá, ¿no? Y tiene que ver con otras dimensiones de esa experimentación con esos medios. No es solamente el uso, el hecho de usar la tecnología, sino también el modo en que estamos utilizando esos medios que son implicados en la creación. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva al respecto, sabiendo que, bueno, tanto tu propia práctica, ¿no? Artística, y podemos referir también a la obra de otros artistas, si puedes mencionar, ¿no? Algunas obras, algunas experiencias, algunos proyectos que tenés cerca, por ahí porque son propios o ajenos, y que hacen usos y exploraciones interesantes, ¿no? En relación a todas estas tecnologías que forman parte de este gran y complejo universo o ecosistema que es el de la inteligencia artificial. We're switching transitions. I'm sorry. After a moment of exhaustion from. Yeah, it's a really interesting question. And we said earlier, let's rephrase the question about AI and art and say not whether machines are making art or whether humans will be replaced or whether machines are creative or any of this stuff, and ask the question, how are new forms of creating and imagining the world co-produced by humans and machines, or more than human forces, whether they be machines or they be animals or plants or the natural world that surrounds us. Es interesante, creo, plantearse la pregunta y un poco lo que decíamos al inicio de volver a pensar de manera diferente o repensar esto de la relación entre la inteligencia artificial y el arte, sin caer en esos lugares comunes de si los humanos van a ser reemplazados por las máquinas. En lugar de eso, me parece más importante pensar en nuevas formas quizás de imaginar el mundo como una suerte de coproducción entre las máquinas y los humanos, pero también entre máquinas y animales, máquinas y el mundo natural. So from a personal standpoint, the first time I became interested in this idea of artificial intelligence, like many people, even though people have forgotten perhaps this, is when I saw 2001: A Space Odyssey. I
think I saw that when I was in high school in the 1980s, where, of course, you have a film about humans battling a machine. And one wonders what's more intelligent, the humans or the machine. And the machine the humans try to thwart the machine, and the machine thwarts the humans. And you know, this is a film from 1968. At the time, artificial intelligence was an active research program. In fact, Stanley Kubrick, the director, would constantly call on the telephone Marvin Minsky, one of the inventors of what we now call artificial intelligence, and bother him for 4 or 5 hours asking him questions on the telephone. A mí siempre me interesó mucho la inteligencia artificial, pero como por primera vez diría que mi acercamiento fue cuando vi 2001 Odisea del Espacio en los 80, cuando estaba en la secundaria. En la película obviamente vemos los humanos luchando contra las máquinas y tratamos de dilucidar quién es más inteligente, si los humanos o las máquinas que luchan unos contra otros. Esta película es de 1968 y en ese momento ya había un programa activo de investigación de inteligencia artificial y Kubrick, el director, llamaba a Marvin Minsky, uno de los creadores de la inteligencia artificial, lo molestaba 4 o 5 horas al día hablando por teléfono con él y haciéndole preguntas acerca de lo que ellos estaban creando. So of course it's totally fascinating for humans to think about the human being projected or replaced or transferred into something non-human, into a machine. This is something that is very deeply rooted in human culture, and as it goes way, way back. The invention of automata in ancient China, in Greece, the Deus ex machina, the so-called, God as a machine in Greek tragedy. These are really deeply rooted ideas that machines are somehow going to inhabit the world with us or also replace us. Creo que la idea de pensar que el humano va a ser reemplazado por la máquina es una idea que genera una fascinación muy profunda y está muy enraizado este concepto en la cultura, desde autómata en la antigua China hasta Deus ex machina, por los griegos, el dios como la máquina. Y me parece que estas son ideas que buscan instalar como esta percepción de que vamos a habitar el mundo con las máquinas, o sea, las máquinas van a habitar el mundo con nosotros o que vamos a ser reemplazados por las máquinas. And so what became fascinating to me is, and I'm interested in the complexity, like how systems produce, systems that humans build, how those systems then produce behaviors or effects that seem to go beyond us as human beings. I'm quite fascinated by this. So you design a machine, you program it, and then it runs, and then it starts to generate actions or results that you couldn't have done yourself, that somehow seem beyond you, even though you've built it. So that's a very interesting tension. Yeah. Lo que me resulta fascinante en mi recorrido, en mi investigación, es la complejidad del asunto, en el sentido de que los sistemas llegan a producir conductas que van más allá de uno mismo. Es decir, uno construye una máquina, la programa, ejecuta lo que sea que uno haya programado y se empiezan a generar acciones o resultados que uno no programó, es decir, que van más allá de uno mismo, que es la persona que la programó o que la creó. And then in 1995, I was working as a collaborator with an American choreographer, William Forsythe, who the piece we made actually called Eidos Telos was actually at the Teatro Colón in 1998. And during that process of working on this dance theater piece, I got introduced to the idea of a computer that could replicate itself. And this is what is called a cellular automata. A cellular automata is a small little computer
that has a set of rules. And then when you run those rules, this computer starts to behave like some kind of living system. And this computer is very simple. It's on a grid, and you have a bunch of cells. That's why it's called a cellular automata. So the cells are in a grid, and they're either on, so they're white, or they're off. The cell is empty. And when you run this on a computer with this set of rules, you get all sorts of interesting behaviors. And the rules are based on what these cells do with the neighbors around them. So they're like little computers. They have very, very simple actions. But when they all start working together, they produce something which we call emergent in its behavior. Something that the initial condition of the system could not predict what would happen in the future. This is actually an extremely important idea. En 1995 yo estaba trabajando con William Forsythe, el famoso coreógrafo, en una pieza que se llamaba Hay dos telos, que la hicimos para el Teatro Colón. Y la idea central era una computadora que se autorreplicaba. Lo llamábamos la autómata celular. Es decir, era una pequeña computadora con un conjunto limitado de reglas que se empezaba a ejecutar y que se empezaba a comportar como un sistema vivo. Era un sistema informático muy simple con pequeñas celdas que funcionaban dentro de una grilla y que estaban o en blanco, es decir, que estaban encendidas, o estaban vacías, es decir, que estaban apagadas. Eran muy simples las reglas. Y estas celdas como que se comunicaban unas con otras, con sus vecinas, digamos, y hacían acciones muy, muy simples, pero todas juntas empezaban a operar y empezaba a surgir algo emergente, algo nuevo que no había sido programado originalmente y que inicialmente tampoco se había podido predecir. Este concepto es absolutamente fundamental. And so to answer the question the long way around, what's really interesting about when I first learned about the cellular automata is it gave me an entrance as an artist into thinking about how systems behave in both structured and at the same time unpredictable ways. And many natural systems work this way. The inventor of the cellular automata was the physicist or mathematician John von Neumann, who not only is developed partly the atomic bomb, but also is the first to develop programming for the first digital computer. So he actually knew something about computing and mathematics, but also something about how systems, which seem to be very simple, behave in really complex ways. Y lo que me resultó a mí muy interesante de este proyecto Autómata Celular es que como artista me permitió pensar cómo los sistemas se comportaban al mismo tiempo de manera estructurada y de manera impredecible, esto simultáneamente. Este proyecto había contado con la colaboración de un físico que había no solamente colaborado en la tecnología que había generado la bomba atómica, sino que también había trabajado en la primera computadora digital, es decir, sabía muchísimo de informática. Y esto justamente me permitió entender cómo estos sistemas empezaban a trabajar de manera emergente, de manera nueva y no predecible. And so I started thinking about what are the rules or the, let's say, conditions that govern a complex system that start producing behaviors that could never have been programmed. And I started to create works with collaborators. The works I create are never alone. They're always done with teams of people who have much more expertise than I do. And I started to try to understand how to create experiences between humans and systems, and usually these systems are not natural systems, but they're artificial systems, like machine-based systems, in which the so-called actions or the agency is distributed between humans and these systems. And these systems produce behaviors in perceivable phenomena, light, sound, image, the organization of space, and so on. And they're either systems that are built into a performance context in the sense of there's an audience and a performer like you're experiencing now, or there are systems that the public becomes part of. And the public is immersed in these systems, meaning they're embedded within an environment
in which these systems are behaving, and the public's experience is to try to understand, not intellectually, but somehow emotionally, what is happening in this system and how does it affect them. So they become part of the system itself. And that's very interesting because it starts to demonstrate that it's not just that the system is important, it's not just the human is important, it's that they are connected or distributed among each other. And that's actually a very important idea because that's the world we actually live in. Entonces, se empezaron a pensar en qué reglas y en qué condiciones eran las que regían un sistema complejo y aquellos que podían producir nuevas conductas, nuevos comportamientos. Esta era como la pregunta que guiaba mi investigación en ese momento. Yo siempre trabajo con colaboradores y en ese momento la pregunta que me hacía, que me guiaba, digamos, era poder entender cómo funcionaban estas experiencias entre humanos y sistemas generalmente artificiales. Es decir, cómo se podía distribuir las acciones o la agencia, este término en inglés agency, cómo se distribuía entre las máquinas y los humanos. Porque los sistemas podían ser sistemas regulares que creaban luz, que creaban sonido, que creaban algo en particular, y que había un público que lo estaba mirando, o podían ser sistemas en el que el público quedaba completamente inmerso en ese entorno que se generaba. Entonces el público intenta entender, pero entender emocionalmente lo que le está pasando y cómo esto lo está afectando, y de ese modo cobra como importancia el público como parte del sistema. So Yasmin, I'll ask you the question, which is, isn't this essentially what you might say a kind of definition, or let's say experience of art is, which is the creation of a set of conditions that make possible other kinds of imaginaries that go beyond us as human beings and alert us to the liveliness or the performativity or the, let's say, the experience of the world beyond us. Entonces esto también una pregunta para Jazmín. Cuando problematizamos el arte dentro de este contexto, ¿no es el arte la creación de condiciones que posibilitan otros imaginarios más allá de nosotros mismos? Es decir, la creación de posibilidades que nos indican la vitalidad de una determinada experiencia. Es un montón y necesitaría una semana por lo menos para pensarlo, pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos algunos minutos, no, me parece que dos cuestiones, ¿no? Por un lado, me parece que está bueno que traigas esta cuestión sobre lo nuevo, ¿no? ¿Qué implica realmente lo nuevo? Porque como creo que adelantábamos algo cuando comenzamos esta conversación, me parece que muchas veces se usa, ¿no? Como esta noción de lo nuevo y de la novedad como sinónimos cuando en realidad no necesariamente lo son, cuando la novedad muchas veces queda como atada a la innovación tecnológica, ¿no? O sea, a lo que se presenta como a lo que irrumpe, ¿no? A lo que digamos, queda asociado como con la vanguardia, ¿no? La nueva vanguardia, mientras que lo nuevo creo que es más complejo, ¿no? De identificar, y lo podemos pensar también en el ámbito de las artes, porque abre mundo. Abre mundo, ¿no? En el sentido de que nos invita abre mundo, digamos, o hace aparecer el acontecimiento, ¿no? Con mayúscula, ya que estábamos hablando de agenciamientos, y creo que inaugura nuevas formas de percibir, de pensar, de sentir, pero que en el momento son difícilmente reconocibles y que muchas veces hace falta que pase tiempo para poder decir, bueno, esto que sucedió puede ser leído como lo nuevo, ¿no? La novedad es mucho más inmediata en un sentido temporal. Creo que no respondí a tu pregunta, pero bueno, traje este otro tema. Esto por un lado, bueno, no, todo se va entrelazando, ¿no? De eso se trata la conversación. Pero la otra cuestión que venía pensando cuando estabas compartiendo tus ideas es como el disparador para traer la cuestión del contexto latinoamericano, ¿no? Incluso sudamericano en el que nos encontramos en Buenos Aires.
Y me preguntaba, ya que vos vivís y trabajás en un contexto desde el punto de vista cultural, económico, político y social radicalmente diferente al nuestro, ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Porque, bueno, sabrán que Chris vive y trabaja en Zúrich, en Suiza, y ahí dirige un laboratorio de arte inmersivo que depende de la Universidad de Zúrich, que es una de las universidades de arte más importantes de Europa, ¿no? Creo que está dentro de las 5 universidades dedicadas al arte como más importantes de Europa. Y me preguntaba cómo entra en juego, si es que entra en juego, algo que en Latinoamérica, hablo por Argentina y otros países también, en general ha sido bastante fuerte en la experimentación en estos cruces del arte y la tecnología, que tiene que ver con esta brecha entre lo esperado y lo inesperado en esta relación entre la máquina y el usuario, ¿no? Entre comillas, que es un término como no tan amable, pero bueno, digo, para hacer el punto. No tan amable desde el punto de vista de las artes, ¿no? Sí, desde el universo de la tecnología. Y entonces me preguntaba, es que esta idea de desarmar los usos hegemónicos de las tecnologías, ¿no? Tanto desde el punto de vista del contenido de las obras como de las propias tecnologías implicadas, ¿ocupa algún lugar en la producción artístico-tecnológica en relación a la inteligencia artificial en Europa o en el contexto en el que vos trabajás? ¿O la cuestión del error, el funcionamiento inesperado, aquello que falla, ¿no? Las tecnologías que se revelan, digamos, no están ocupando un lugar protagónico en la experimentación contemporánea? Yeah, I mean, it's a super interesting question. And from our context, let's say the Swiss context, which is a very surreal context because Switzerland is not really like the rest of the world, not even really like the United States or Canada, where I lived and worked for a long time, and the US, where I'm from. I'm very much pushing in the immersive art space for exactly what you put forward, which is this critique of technology. It's what the American computer scientist Philip Agri called a critical technical practice. You're designing technologies, but you're designing them with a critical perspective. You're aware of the values those technologies hold, because no technology is neutral, and how those values are expressed when those technologies are used. Because we tend to think that these things come from nowhere. ChatGPT falls from OpenAI and changes the world. This is total nonsense. It's based on labor, capital, years of work from human beings, and not just overnight success. So this critical technical practice is a really important idea because it means one foot is in production and making, in programming and creating, and one foot is in critique, being aware of what you're actually doing, which is, if you start seeing, of course, we know, increasingly engineers are becoming somewhat aware the fact that the technologies they are building have very large social, political, and economic effects. So in the immersive art space, what we're trying to do is very much that, build the technologies that create artistic experiences, that critique the ways those technologies are deployed and the imaginaries people have about those technologies. En nuestro contexto, en el contexto de Suiza, que obviamente es un contexto casi surrealista porque no se parece a ningún lugar del mundo, tampoco se parece a los Estados Unidos ni en Canadá, donde yo trabajé, y Estados Unidos, que es mi país de origen. Y en nuestro contexto en Suiza, lo que yo intento lograr con mi grupo de trabajo es
un poco esto que mencionabas de la crítica de la tecnología. Es decir, el concepto en inglés es Critical Technical Practice, que es como una práctica técnica, pero crítica, ¿sí? O sea, tener un pie en la producción, pero también tener un pie en la crítica. Es decir, ser consciente del valor de esa tecnología y de los efectos que genera. Porque solemos pensar a veces que el chat GPT salió de la nada, que un día cayó sobre nuestras computadoras, pero no es así, es fruto de horas y horas de trabajo de seres humanos. Y cada vez más creo que sucede que los ingenieros están muy al tanto o cada vez más conscientes de los efectos de esa tecnología que están creando y de sus efectos sociales, políticos y económicos. Y lo que hacemos en el Departamento de Arte Inmersivo es intentar justamente generar estas tecnologías, pero siempre con un pie en la crítica y sabiendo el valor que tienen. Philip Agri. Philip Agri es el que dijo este concepto de la práctica técnica crítica. Estaba por hablar en inglés y cambiar. Es muy interesante esta distinción, ¿no?, entre la producción de la tecnología y la experimentación con los medios tecnológicos y la producción y la experimentación desde este punto de vista crítico, porque, por ejemplo, en el contexto argentino, en carreras vinculadas a las artes electrónicas o las artes tecnológicas, en general se busca propiciar esta producción con medios tecnológicos, pero sin perder de vista esa perspectiva crítica, ¿no? O sea, al menos se intenta y está bastante presente en los programas, en las currículas, ¿no?, de las diferentes carreras. Y bueno, por supuesto que la producción artística va mucho más allá de la formación universitaria, pero digo, pensándolo desde el punto de vista educativo, ya que vos también estabas hablando, ¿no?, desde ese lugar, me parece que ahí hay como un aspecto que marca una diferencia. Me encantaría poder seguir conversando, pero me estaban ahí mandando mensajitos de que tenemos que ir como cerrando la conversación. Bueno, la podemos continuar, por supuesto, pero tenemos que dejar lugar a los espacios que siguen. La intención de esta conversación con Cris, esto fue lo que nos propusimos, no sé si lo logramos, pero este fue el objetivo, fue... bueno, un poco hackear la pregunta, ¿no? Bueno, contestarla rápidamente, pero para poder ir más allá y desmitificar algunos de los aspectos, ¿no?, que bueno, suelen estar envueltos en este gran título que es la inteligencia artificial en las artes y que, bueno, apenas empezamos a profundizar un poquito, bueno, el debate se complejiza muchísimo y allí radica el mayor interés. Así que muchas gracias, Cris, por esta conversación. Gracias a todos ustedes y les invitamos a la próxima mesa redonda. Gracias. Muchas gracias.